Bueno, buen día chiquilines, bueno, buen día o buenas tardes o buenas noches o buena madrugada, depende de cuándo vean este video. Vamos a ver si avanzamos un poquito y movemos ese grupo. Bien, este video sobre equilibrio químico tiene algún detallecito para tener en cuenta así. Lo estoy haciendo al mismo tiempo para los compañeros del Colegio Mariano y del Colegio Clara Jackson. Los compañeros del Colegio Mariano, dado el tema de los horarios y demás, tuvieron una clase presencial más, o sea que estarían un poquitito más avanzados, simplemente por esa situación de que, dado el comienzo curso y demás, tuvimos un módulo más. Pero yo voy a repetir algunos conceptos para ellos y de repente también algunos conceptos repetidos para nuestros compañeros de Clara y ahí vamos avanzando. Bien, bueno, vamos a recordar un poquito acá los sistemas en equilibrio químico. En ellos se produce una reacción reversible. Vamos a poner en forma esquemática, por ejemplo, un reactivo lo simbolizamos con la letra A, otro con la letra B, y los productos con la letra C, con la letra D. Entonces estas letras mayúsculas representarían las fórmulas. La reacción reversible, ¿se acuerdan? La representamos con una doble flecha. Bueno, acá un signo más que quiere decir A reacciona con B, y acá un signo más que no quiere decir reacciona, quiere decir C y D. Bien, si leemos la reacción directa. Si leemos la reacción directa decimos A reacciona con B y forma C y D. Aunque si leemos la reacción inversa, en el sentido contrario al convencional, esto sí sería un reacciona. C reacciona con D para formar A y B. Bien, para que ambas sean ecuaciones van a tener sus coeficientes estequiométricos, o sea, sus numeritos de igualación. Entonces acá va a haber un numerito, vamos a simbolizarlo con una A minúscula, acá va a haber un numerito, acá va a haber un numerito y acá va a haber un numerito. ¿Tá? Esos serían los coeficientes estequiométricos. Bueno, esto representaría entonces un proceso reversible, que puede estar en equilibrio químico o no. Ahora vamos a ver un poco las condiciones. ¿Bien? Bueno, si nosotros en un recipiente colocamos inicialmente los reactivos. Claro, ¿qué pasa cuando hablamos de reactivos? Bueno, en realidad, si leo la reacción directa, reactivos son A y B, y productos son C y D. Aunque si yo leo la reacción inversa, reactivos son C y D, y productos son A y B. Cuando decimos reactivos en forma convencional, así sin aclarar, se supone que leemos la reacción directa. O sea, supongamos que yo pongo un poco de A y pongo un poco de B. ¿Bien? Bueno, y dejo transcurrir el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va transcurriendo el tiempo y las concentraciones de A, B, C y D van a ir variando. ¿Se acuerdan que para no escribir la palabrita concentración, ponemos este simbolito, un paréntesis recto indicaría concentración? Y acá uno podría poner A, B, C o D, la especie que me interese. Bueno, ¿qué pasa con la concentración de los reactivos A y B? ¿Y qué pasa con la concentración de los productos A y B? A medida que transcurre el tiempo. La variable independiente sería el tiempo. La dependiente, la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración depende del tiempo que haya transcurrido. Bueno, como inicialmente pusimos A y B, esto ya lo habíamos hablado ya en la clase presencial. De C y D en principio no hay nada, ya que arrancamos de acá, ¿verdad? Bien. A medida que va pasando el tiempo, ¿qué pasa con la concentración de C y D? Va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que en determinado momento deja de variar, ya no aumenta más. En ese momento se llegó a la situación de equilibrio. Bien, ¿qué pasa con la concentración de los reactivos? Bueno, arranca con un máximo, que es lo que colocamos acá, y esa concentración va disminuyendo, disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta que no disminuye más. En el mismo instante que ya no varía la concentración de C y D. Esto debería estar justito donde queda horizontal, no me quedó demasiado bien el dibujito. Bien, la concentración de los reactivos puede bajar y llegar a un valor menor que los productos, o puede bajar y quedar un valor mayor. Eso por ahora no nos importa, ¿tá? Pero supongamos que esto va disminuyendo, 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 hasta que en un instante no disminuye más. ¿Por qué? Porque llegamos al equilibrio. Como decíamos recién, no tienen por qué cruzarse. Esta puede disminuir, pero quedar por encima de la concentración de los productos. Bien, lo cierto es que cuando el sistema alcanza el equilibrio químico, todas las concentraciones C y D y A y B, que serían los reactivos, se mantienen constantes. Quiere decir que no varían más. Por lo tanto, ¿se acuerdan aquello que hablamos? La intensidad de color del sistema, veríamos que ya no varía más.
Si estas sustancias son gases, veríamos que la presión del sistema no varía más. Bueno, para todo equilibrio se puede definir una constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Bien. En química las constantes se suelen simbolizar con la letra K. Y se puede poner constante EK, que quiere decir de equilibrio. Bueno, esa constante de equilibrio se va a definir matemáticamente, va a tener una expresión matemática, es una formulita. Y esa formulita se puede calcular a partir de las concentraciones molares, en ese caso se llama K sub C, que es la más importante, donde C es concentración en molaridad, ¿se acuerdan? Mol por litro. Se podría calcular una constante con las presiones de los gases, si los componentes fueran gases, se llamaría K sub P, que no nos importa mucho. Esto serían las presiones parciales. Esto por si la andan viendo por ahí material y lo ven, que no los asuste. A veces se trabaja con otra forma de concentración, que son las fracciones molares, que se simbolizan con la letra X, es la que menos nos interesa. Fracción molar. Pero ni que hablar que esta es la que nos va a importar. Bueno, decíamos que la constante de equilibrio va a tener una expresión matemática. Esa expresión matemática surge de la ecuación que tenemos acá arriba. Entonces, la expresión matemática de la constante de equilibrio va a ser un cociente, una división. Arriba en el numerador van a aparecer los datos de las concentraciones de los productos de la reacción directa. O sea que va a aparecer la concentración de C y va a aparecer la concentración de D. Cada una va a ir elevada a una potencia y esa potencia va a ser el coeficiente estequiométrico que tenemos en la ecuación. Ese es el numerito de la igualación. Este va a ir elevado a la C y este a la D. Y después van a ir multiplicadas entre sí, no sumadas. A veces uno al principio de ver en la ecuación acá un signo de más, se confunde y pone un más, pero por definición van multiplicadas. Y en el denominador, hablando en chancho abajo, la concentración de A y la concentración de B. También cada una elevado a una potencia que es su coeficiente estequiométrico, el numerito A, el numerito B, y también multiplicadas entre sí. Bueno, esta es una forma general de las constantes de equilibrio de concentraciones. Cada uno de estos valores que van acá adentro son las concentraciones en mol por litro. Uno podría preocuparse, ay, ¿qué unidad me va a quedar? Bueno, por definición, la constante de concentraciones no le vamos a poner unidad. Las unidades quedarían diferentes si las pusiera pues, en función de las potencias que tenemos acá, ¿tá? Pero por simplicidad no le vamos a poner unidad. Bien, detallecito para tener en cuenta. Los equilibrios químicos, dependiendo de en qué fase están los reactivos y los productos, se pueden clasificar en homogéneos o heterogéneos. Concepto viejo, allá en la época de tercero, ¿no? Sistema homogéneo, agua con sal disuelta, ¿se acuerdan? Sistema heterogéneo, agua y aceite. Bueno, acá también. Si todos estos reactivos y productos están en una misma fase, por ejemplo, si todos fueran gases, habría una fase sola, sería un sistema homogéneo y se dice que el equilibrio es homogéneo. Si uno fuera gas, otro estuviera en solución acuosa o fuera líquido, sería heterogéneo, o sólido, por ejemplo. Entonces hay equilibrios homogéneos y heterogéneos. ¿Qué pasa con nuestra constante de equilibrio? Bueno, si alguna de las sustancias es sólida o es líquida, no va incluida acá. ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a incluir los que sean gases, si es un equilibrio donde aparecen gases, o los que estén en solución acuosa. ¿Tá? Acuérdense que no es lo mismo líquido que acuoso. Por ejemplo, azúcar líquido sería azúcar fundido. Azúcar acuoso sería azúcar disuelta en agua. ¿Tá? No es lo mismo. Entonces, un ejemplito ahí, ya lo hemos visto en clase, dinitrógeno más dihidrógeno, todo gaseoso, estableciendo un equilibrio con amoníaco gaseoso. Para que esto quede igualado, ¿se acuerdan que tenemos que poner un 2 acá, un 3 acá? Como todas las especies son gaseosas, todas las incluimos en la constante de equilibrio. Así que la K sub C tendríamos en el denominador, acá abajo, dinitrógeno a la 1 por concentración de dihidrógeno a la 3. Y arriba en el numerador, concentración de amoníaco a la 2. Si el equilibrio fuera, por ejemplo, este.
no importa la forma, es ahí. Cromato de potasio, sólido, se satura en la solución y está en equilibrio con los iones. Y los iones están en solución acuosa. No importan las fórmulas en sí. Bueno, la constante para este equilibrio incluiría solamente esta especie porque está acuosa y esta porque está acuosa. Y esta no. O sea que no habría nada acá en el denominador. Entonces la constante de equilibrio sería la concentración del ion plata al cuadrado por la concentración del ion cromato a la 1 nomás. Bien. Detalle para tener en cuenta. La expresión matemática de la constante de equilibrio depende cómo nosotros escribimos la ecuación. Porque imagínense que la ecuación se nos ocurre escribirla al revés, que podemos. Esto de este lado y esto de este lado, porque en definitiva no es que en el recipiente estén de un costado una sustancia y de otro costado otro. Eso está todo formando un sistema, ¿verdad? Bien. Si este estuviera escrito de este lado y esto estuviera escrito de este lado, ¿qué diferencia habría? Bueno, que cuando planteamos la expresión de la constante, quedaría invertido, ¿verdad? Esto estaría abajo y esto estaría arriba. Por lo tanto, que cuando uno da el valor numérico de una constante de equilibrio, decimos la constante de equilibrio vale tanto, tengo que o escribir la expresión de matemática para que se sepa cómo se calcula, o escribir la ecuación, porque también dependiendo de la ecuación es cómo se calcula. Detallecitos para tener en cuenta. ¿Qué pasa con el valor de la constante de equilibrio? No es como aquella constante de los gases que usamos en quinto, en el P por B en RT, ¿se acuerdan aquella R? Que tenía un valor que no importaba si se trataba de gas oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono. Bueno, la constante de equilibrio es una constante entre comillas, desde este punto de vista. Para cada reacción habrá un valor de constante de equilibrio. Ustedes no se van a tener que saber ninguna. Vamos a usar tabla de constante. Quiere decir que para este equilibrio la constante tendrá un valor, pero para este equilibrio tendrá otro valor. Segundo detalle. La constante de equilibrio varía con la temperatura. Porque la temperatura, si se acuerdan de lo que vimos anteriormente, según el proceso directo sea endotérmico, exotérmico, modifica ahí y el valor de la constante se modifica. Quiere decir que cuando uno dice, bueno, la constante para tal equilibrio vale tanto, tendría que aclarar a qué temperatura es que vale tanto. No es que hagamos cuentas con la temperatura, simplemente sabemos que el valor de la constante tendrá ese valor a esa temperatura. ¿Bien? Así que la constante depende de la reacción en particular, depende de la temperatura, depende de cómo escribimos la reacción. Bueno, detalle para tener en cuenta. Hay constantes que tienen un valor muy alto, hay constantes que tienen valor muy chico. Y eso nos da una pista de si para esa reacción se va a establecer un equilibrio con mayor cantidad de producto o mayor cantidad de reactivos. Y un concepto matemático sencillo nomás. Si una constante de equilibrio es un número grande, ¿qué dato tenemos? El valor de estas concentraciones tiene que ser más grande que estas concentraciones, porque el numerador va a ser más grande que el denominador. Cuando vemos una constante de equilibrio muy chiquitita, eso nos da una pista también. Si la constante esta es muy chiquitita, quiere decir que para ese sistema se alcanza el equilibrio con mucho reactivo y poco producto. ¿Ah? ¿Se acuerdan que un sistema haya alcanzado el equilibrio no hay ninguna relación con un concepto, digamos, como que de igualdad, ¿sí? De que tenga que haber la misma cantidad? Por ejemplo, pero acá en la gráfica tiene un detallecito. Si la constante es grande, ¿qué quiere decir? Que en el equilibrio predominan estos frente a estos. Entonces sería este caso, ¿verdad? Que llegamos al equilibrio y hay más productos que reactivos. Si la constante fuera chiquita, esto de acá arriba es chico, esto de acá es más grande. ¿Qué quiere decir? Que esta llegaría hasta un valor máximo y la otra bajaría, pero siempre estaría por encima de esta. Un detalle para tener en cuenta. Bueno, después, para poder encarar los primeros ejercicios. Siempre en un sistema haya alcanzado el equilibrio, la velocidad de la reacción directa e inversa, ¿se acuerdan que se igualaron? Cuando se igualan las velocidades de ambas reacciones, la concentración de cada especie química deja de cambiar. Y por eso que, bueno, acá podemos hacer esta cuenta y averiguar el valor de la constante. Si un sistema no alcanzó la situación de equilibrio, ese sistema se va a estar modificando. Y más tarde o más temprano llegará a la situación de equilibrio. Si no está en situación de equilibrio, una de las dos reacciones, la directa o la inversa, va a ser más rápida que la otra. La que va más rápido lentamente se va a ir frenando, la que va más lento se va a ir acelerando hasta que en un momento se igualen las velocidades. ¿Está? Bien. Entonces,
Si nosotros tenemos el dato de la constante para un equilibrio, si conocemos para ese sistema qué concentraciones están presentes de cada una de estas sustancias, nosotros podríamos hacer una cuentita y ver el resultado. Y ahí, ¿qué tendríamos? Si el resultado de nuestra cuenta coincide con el valor de la constante, eso nos está diciendo que ese sistema está en equilibrio. Si nosotros hacemos la cuenta con nuestras concentraciones y el resultado no nos da igual a la constante, ¿qué nos quiere decir? Que ese sistema no está en equilibrio. Entonces, vamos a dar vuelta a esa página. Para saber si un sistema está en equilibrio o no, tendríamos que hacer esa cuenta. Concentración de C a la C por concentración de D a la D sobre concentración de A la A por concentración de B a la B, ¿verdad? Bien, esta expresión matemática es la misma que yo planteé del otro lado, es la expresión matemática de K sub C. Lo que pasa es que si nosotros no sabemos si el sistema está en equilibrio o no, no sabemos si esta cuenta va a dar igual a la constante. Entonces vamos a darle otro nombre, podríamos llamarle, si nos gustara, Pepitito. En los textos le suelen llamar cociente de reacción, porque es un cociente y acá aparecen las concentraciones, ¿tá? Pero le podemos llamar como nos dé la gana. Se lo suele simbolizar con una letrita. Lo más común es que usen la letra Q, pero le podemos poner lo que nos dé la gana. Entonces, ¿qué sería Q? Una cuenta que hacemos con la misma fórmula de la constante. Cuando hacemos esta cuenta le llamamos Q, cuando no sabemos si nuestro sistema está en equilibrio. Recién después que hayamos hecho la cuenta y tengamos el valor de Q, si conocemos la constante, podremos decidir. Entonces las situaciones van a ser 3. Supongamos que hacemos la cuenta con las concentraciones en nuestro sistema y nos da que Q es igual a el valor de la constante. ¿Qué conclusión sacamos? Que ese sistema está en equilibrio. Supongamos que Q nos da distinto de la constante, que sí que ese sistema no está en equilibrio, pero le podemos sacar un poquito más el jugo. Si el sistema no está en equilibrio, él va a acelerar una reacción, la directa o la inversa, hasta llegar al equilibrio. Entonces tendríamos dos situaciones. Supongamos que nuestra cuenta Q nos dio más grande que K sub C. Bueno, podemos hacer el primer razonamiento, nos dio distinto, así que no está en equilibrio. Pero si dio muy grande y lo miramos matemáticamente, ¿qué quiere decir? Que estas concentraciones son demasiado grandes y que estas son demasiado chicas. Así que si el sistema está intentando llegar al equilibrio, ¿qué tendría que hacer? Disminuir estos valores y aumentar estos valores. Para que estos disminuyan y estos aumenten, en el equilibrio se tiene que favorecer la reacción inversa. O sea que si este da mayor que este, no está en equilibrio y está favorecida la reacción inversa. A veces en algunos textos dice el sistema se desplaza hacia los reactivos. ¿No? Eso se desplaza, hay gente que no le gusta el término, porque no es que el sistema se mueva, pero si lo quieren usar no hay ningún problema. Si Q nos da menor que K sub C, lo miramos matemáticamente. Nuestro resultado dio muy chico para lo que da la constante. Si dio muy chico, ¿cómo lo podemos interpretar? Estos valores son chicos y estos valores son grandes. Como el sistema está tratando de equilibrar, va a querer aumentar esto porque son demasiado chicos y a su vez disminuir esto porque son demasiado grandes. ¿Qué reacción es la que consume reactivos y forma productos? La directa. Así que en este caso no está en equilibrio y está favorecida la reacción directa. Bien, bueno, ahora con este videito yo les voy a marcar, vamos a poder hacer algún ejercicio de un repartido que ya les voy a subir. Bien, nos vemos en breve con el próximo.